Son quienes no pueden teletrabajar, tienen que enfrentarse todos los días a la complicación de seguir adelante con su negocio, que puede ser un bar, puede ser un comercio. También hoy hablaremos con una enfermera y con un profesor. Son las personas que nos están ayudando a todos a hacer nuestra vida más o menos normal, pero que están sufriendo no solo la pandemia, sino también las restricciones. Voy primero con Jesús, que es propietario de un bar en Villaverde Bajo. Jesús, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Hola, buenas noches, gracias. Jesús, tú tienes un bar de barrio típico con tu barra, sobre todo 3 mesitas dentro. Quiero saber cómo te estás apañando, si la caja que estás haciendo realmente te va a permitir salir adelante con las restricciones nuevas. Hombre, pues la verdad es que no, porque con la restricción de movilidad, la restricción de horario, la restricción de aforo y encima nos quitan la barra, pues no entiendo qué hostelero va a poder aguantarlo. Yo tengo 3 mesas. Si vienen 3 clientes, se sienta uno en cada mesa, ese es el cupo que puedo tener en mi bar. Por lo consiguiente, no me cuadran las cuentas para cubrir gastos. ¿Qué futuro inmediato ves para tu negocio, para tu modo de vida? Pues estoy esperando a los 15 días que nos han dado el comunicado y como veamos que esto sigue así, tendremos que cerrar el bar. ¿Cerrar? Por lo menos cerrar, claro, la barra y el bar hasta que no nos dejen abrir la barra, por lo menos. Es que si no es imposible, es inviable. Claro, el cierre me imagino que para ti no solo son pérdidas, es un modo de vida que sostiene a una familia. Claro, sostiene mi familia y entonces si no tengo esa entrada de capital va a ser muy difícil mantener la casa, el bar y todo. Y cuando tú ves, Jesús, el modo de comportarse de los políticos, que ahora estaban debatiendo nuestros expertos, pero queremos saber tu opinión, quien tiene que levantar una persiana todas las mañanas sabiendo lo difícil que se está poniendo todo y ve a unos políticos que no son capaces de ponerse de acuerdo para lo más importante, ¿qué es lo que piensas? Pues la verdad es que me da vergüenza que esta clase política no sea capaz de llegar a un acuerdo para solucionar un problema que en parte es culpa de ellos también, porque no están buscando soluciones para nosotros. Nos están echacando la culpa a que somos nosotros los que no respetamos las normas, los jóvenes, los bares, los otros, pero al final nosotros respetamos nuestras normas. Y más nosotros un bar, que nos interesa porque es nuestro trabajo. Nosotros respetamos casi todas las normas, porque al final, si no respetamos las normas, perjudicamos nuestro negocio, a nuestros clientes, a nuestras familias, en todos los aspectos. Claro. Jesús, muchísimo ánimo, suerte también que la vas a necesitar con tu negocio. Esperemos que la situación mejore, eso es lo que esperamos todos, y que puedas seguir con tu negocio. Gracias por habernos acompañado. Y vamos a escuchar también la historia, el día a día de Miriam, que es una enfermera. Había estado 7 años trabajando en el Gregorio Marañón. Buenas noches, Miriam. Y después de la primera oleada de la pandemia decidiste irte a la sanidad primaria, a la atención primaria. Pensabas que quizás sería más tranquilo y me parece que la situación es exactamente lo contrario. Sí, totalmente. Realmente estamos súper saturados. La prevención y la promoción de la salud, que es lo que se suele hacer en la atención primaria, lo tenemos como dejado un poco de lado. Somos un centro COVID en el que nos dedicamos a hacer PCRs y por mucho que intentamos sacar tiempo o buscar soluciones, no tenemos ni tiempo ni recursos y estamos muy atados a protocolos que nos gusten o no, nos vienen desde arriba. Tenemos anotado que nos has contado que hasta 180 PCRs en un día, hasta 100 llamadas de rastreo. Decimos que no hay rastreadores, los pocos que hay, tú podrías ser uno de ellos, y es que no dais abasto. No damos abasto. Realmente antes de la pandemia en una tarde había 5 enfermeras en un turno para atender a nuestros pacientes. Ahora una se pone a hacer PCRs, otra triaje, otra directamente a hacer seguimientos o ver si de verdad hay contacto estrecho y hay que hacer PCRs. Al final en una tarde se queda solamente una enfermera para las urgencias y para atender a esos pacientes que sí que lo necesitan de verdad. ¿Tú crees que los políticos os están dando unos protocolos claros para actuar? ¿Tienes esa sensación como profesional? Protocolos claros, sí. Que estemos de acuerdo con ellos, no. ¿Tú cambiarías algunas cosas? Muchas veces, a ver, es verdad que estamos haciendo muchas PCRs, estamos viendo
muchísimas familias enteras contagiadas, muchísimos asintomáticos, que se dice que no hay asintomáticos, hay muchísimos, pero se nos acumulan tantas PCRs que realmente cuando les vamos a dar el resultado se le termina la cuarentena al día siguiente. Realmente a lo mejor con confinarse los 14 días en ese sentido hubiese sido necesario y no hubiésemos malgastado un recurso. En fin, tienes mucha razón en lo que cuentas y es algo que además han relatado aquí otros médicos de atención primaria y también personas afectadas. Ese retraso en el diagnóstico hace que al final la medida no sea tan eficiente. Gracias por haber estado con nosotros. Mucho ánimo con el trabajo tan duro pero tan necesario que tienes por delante en tu centro de salud. Y vamos ahora hasta Getafe con Isabel, que tiene un comercio, un herbolario. El problema que tiene Isabel en esa zona de Getafe, que está sufriendo restricciones porque tiene un índice, una incidencia acumulada muy alta, es que tus clientas o tus clientes habituales no pueden llegar hasta la tienda. Entonces, ¿cómo lo estás llevando, Isabel? Pues, a ver, buenas noches primero. Cuesta muchísimo conseguir una clientela y mantener esa clientela y como encima nosotros estamos situados en una zona que colinda con una zona que no tiene restricciones, el radio de nuestro público habitual se siente afectado por eso y al final no pueden venir a la tienda, con lo cual nuestras ventas al final disminuyen, no se puede dar servicio, cuando después en el transporte público todo el mundo al final se junta y van más juntos quizá que si estuviésemos directamente atendiéndolos porque guardamos las medidas de seguridad, se respeta el aforo. Sí, el pequeño comercio, eso lo tenéis desde el primer minuto muy claro y muy contemplado porque os interesa desde luego. Quiero saber cómo estás aguantando este segundo golpe, porque en el primero el tipo de comercio que tú tienes es un servicio que no teníais por qué cerrar. Por tanto, no tuvisteis ayudas, entiendo, ¿no? Para pasar esos meses y ahora viene este segundo golpe. Efectivamente, en la primera ola, como nosotros correspondíamos a los servicios de atención primaria, pues teníamos como obligatoriedad de abrir, porque si tú cerrabas, pues todos los gastos iban a correr de tu cuenta. Entonces, las ayudas solamente nos llegaban si tu facturación bajaba un 75%, que es una bestialidad. Es que para eso entonces ya echas el cierre y te vas. Y ahora ni siquiera sabemos si vamos a tener ningún tipo de ayudas. De hecho, estamos intentando reinventarnos de cualquier forma, sirviendo pedidos a domicilio, pero al final es que no sabemos si vamos a poder llegar. ¿Y cómo afrontas los próximos meses? Con todo esto que arrastras, con este año tan negro, ¿cómo ves la supervivencia de tu negocio? Pues con mucha incertidumbre, porque si se hubiesen hecho los suficientes test, si tuviésemos los rastreadores que realmente nos recomiendan tener, quizá a lo mejor no hubiésemos llegado a este extremo. Pero ahora es que vamos viviendo un poco el día a día y ver un poco los 15 días que nos marcan ahora y después iremos viviendo un poco la situación como podamos. Ser flexibles con la situación, no queda otra. Enhorabuena por ese ánimo y gracias por haber estado en La Sexta Noche. Y contarnos cómo están llevando esta situación. También el caso de Roberto, desde Alcorcón. Él es profesor de primaria, también da clases en la universidad. Roberto, tu situación es de mucho riesgo de exposición, porque estás en contacto con alumnos que son pequeños, tienes que ir en transporte público, en metro, si no me equivoco. No sé cómo estás llevando ese riesgo al que te expones. Pues muchas gracias por la invitación. Sí, es un riesgo muy alto y ya además conmigo una persona a mi cargo dependiente, por lo cual el riesgo es severo. Claro. Entonces estamos en contacto en unas aulas que bien es cierto que se ha reducido el ratio en primaria, pero no obstante es insuficiente porque muchas aulas no cumplen la ley, porque sobrepasan los 20 alumnos que fijaban y nunca hay distancia de seguridad. En ningún aula hay distancia de seguridad de 1,5 metros. No la hay. No la hay. De todos modos, Roberto, corrígeme si me equivoco, pero está dando la sensación de que la vuelta a las aulas no está provocando tantos contagios como preveíamos. Quiero saber cómo es tu día a día en el colegio con los niños. Eso lo están diciendo las administraciones, pero está totalmente falso. En mi centro hay 4 aulas cerradas y el equipo directivo está confinado, con PCR positiva. Así que no me digan que no hay contagio cuando sí lo hay. Y como profesor... perdona. De hecho, la Comunidad de Madrid acaba de sacar una orden en la que se dice que a los alumnos con PCR y a los contactos estrechos no se les va a hacer PCR.
Entonces, ¿cómo se va a saber? No, desde luego se va a poner complicada la cosa como profesor. Si dices que no se pueden mantener las distancias y encima sabiendo que hay clases confinadas porque hay positivos en tu centro, ¿cómo lo vives? Pues con mucha angustia, la verdad. Por eso ha habido las huelgas educativas que ha habido, una del 10 al 30, convocada por distintas asociaciones de profesores como la de PEN, y la otra, la intersindical, en la que yo no he podido participar porque tenía servicios mínimos, porque el equipo directivo estaba confinado, y es muy difícil el día a día. Tenemos que hacer refuerzos, no existen las burbujas, porque pasamos. Y esto en el caso de primaria. Secundaria es mucho peor, porque hasta a partir de tercero de la ESO, las clases no se baja la ratio, se divide en dos, con lo cual se hace semipresencialidad. Y la semipresencialidad exige que la mitad en clase y la mitad en su casa. Pero los centros educativos no tienen equipos para dar teledocencia porque las cámaras que dijeron no han llegado ni van a llegar y las conexiones wifi, con lo cual estamos quitando la mitad de la docencia a los alumnos a partir de tercero de la ESO. Y recordemos que tercero y cuarto de la ESO es obligatorio la asistencia, es garantizado por la ley y no se está dando porque no hay un tutor responsable de ellos.